Bendecidos del Señor, qué bueno que una vez más podamos estar unidos en una misma fe, en un mismo amor y en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Qué bueno que hoy podamos compartir esta preciosa palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que lleva por título Confiando con paciencia en Dios en medio del sufrimiento. Lo encontramos en el texto bíblico del Salmo 40. El Salmo 40 es un poema donde David habla o expresa la liberación y la alegría después de un profundo sufrimiento. Aquí en este Salmo David se describe como un hombre, hermano, que estuvo una experiencia terrible en el pozo de la desesperación, en un pozo horrible, y que fue rescatado por la bondad y el amor de Dios. Él describe toda la experiencia vivida en ese proceso tan difícil por el cual él estaba pasando en el momento en que escribió este salmo. También describe David la experiencia, dice que la escritura, del rescate que Dios hizo en ese justo momento en que él estaba pasando esta situación crítica. Y este salmo se divide en dos partes muy importantes. En la primera, donde él agradece a Dios por todas las liberaciones que él había recibido. Y en la segunda parte es donde él clama ayuda a Dios en el nuevo proceso que él estaba pasando en ese momento, en la nueva tribulación que él estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que nos enfatiza este salmo? La paciencia, la obediencia, la confianza en Dios, el deseo de servirle a Dios en todo momento. ¿Sabes que Dios quiere en nosotros más obediencia en lugar de sacrificio? Él no le interesan los sacrificios, sino que tú seas sumiso a Él, a todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en su nombre aquí en la tierra. Pero tiene también una resonancia mesiánica cuando habla que fue puesto en la roca firme. Ahí vemos un mensaje mesiánico porque la roca firme es Cristo Jesús. Vamos al primer punto. David expresa su esperanza en Dios confiando en Él en medio del sufrimiento y la angustia. Vamos al Salmo 40, número del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Fíjate una cosa. David esperaba en el Señor sin una respuesta inmediata. Por eso dice aquí en la Escritura, pacientemente esperé. Pero dice aquí en el hebreo, en la espera, esperé. O sea, usa dos veces o duplica la palabra, que quiere decir que él estaba esperando fervientemente, él estaba esperando diligentemente que Dios le diera una respuesta, que Dios le ayudara en el proceso. Pero también dice aquí la Escritura que esperó con paciencia y con perseverancia, sabiendo que de alguna manera Dios tendría una respuesta para él. Qué bonito es que nosotros podamos siempre ser pacientes en medio de la espera de una promesa, de una palabra que Dios nos haya dado. Aquí no me muestra la palabra que él se enfureció con el Señor, que él hizo cosas extravagantes para que Dios pudiera contestarle. No, él dice pacientemente esperé. Pero hay algo que sabía él claramente, que el Dios traería una respuesta para su vida. Por eso dice, y él me oyó mi clamor. Y Dios responde esta oración de David. Y dice, y se inclinó a mí. ¿Sabes qué? Ese es un sentido, en un sentido espiritual. David tenía tanto la presencia de Dios, que él sentía que Dios se había inclinado hacia él. Esto que demuestra que no había ninguna separación entre Dios y David. Eso que provocó una unidad entre Dios y David. David sabía que estaba respaldado por Dios, que estaba guardado por Dios, que estaba protegido por Dios en cualquier situación. Estaba respaldado por Dios en cualquier situación. Por eso David dice que en medio de su aflicción, él simplemente empezó a confiar, a esperar, a ser paciente hasta recibir la respuesta que estaba esperando de Dios. ¿Sabes una cosa?
Cuando David supo que Dios había escuchado su clamor, como dice aquí lo que estamos leyendo, confió que la respuesta que vendría de Dios sería favorable para su vida personal. Hermano, cuando nosotros estamos confiando en Dios, definitivamente las respuestas favorables van a llegar a nuestra vida. Así como David lo dijo aquí. ¿Sabe qué hizo? Que la paciencia que David estuvo en la espera con el Señor sirvió para que Dios se inclinara sobre él. Para eso sirvió. Dios lo que quería demostrarle a David: yo estoy contigo, David. Yo te voy a ayudar. Simplemente tienes que esperar. Hay un tiempo de espera. En el tiempo de espera, Dios nos enseña a nosotros a fortalecernos en la fe, a crecer en el área espiritual de cada una de nuestras vidas. David sabía que Dios iba a escuchar su llanto. Yo no sé si en el proceso que vives hoy, tú crees que Dios no está escuchando tu llanto. Sí lo está escuchando. Lo que pasa es que tienes que meterte más con el Señor. Tienes que creerle más a Dios. Tienes que confiar más en Dios, así como lo estaba haciendo David. También es una enseñanza hermosa que nos está dando Dios a través de este Salmo 40. A veces uno lo lee rapidito, pero no enfatiza en el sentido, en la esencia del Salmo para poderlo aplicar en nuestra vida personal. Pero Dios aquí habla a David sobre las maravillas que Dios obró en él. Pero antes quiero hablarte en el Salmo 46, versículo del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabes una cosa? Mira lo que dice aquí. Por tanto, no temeremos. David sabía y por eso no temía. No importaba lo que él estaba viviendo, hermano. Y ahora vamos a ver cómo Dios hace para sacarlo de ese pozo cenagoso en que estaba David. O sea, en ese sufrimiento, en esa circunstancia tan difícil. Pero porque aquí me dice la palabra: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, dice aquí la palabra. Aunque bramen las aguas, se turben, siempre voy a estar firme con el Señor. Hermano, no importa cuán grande sea tu crisis, cuán grande sea tu tribulación, sigue confiando en Dios, en el poderoso de Israel, que siempre tiene una respuesta favorable para ti, para mí, en cada proceso de nuestra vida. Entonces David dice que esperó pacientemente en el Señor y Dios escuchó el clamor. Si esperas con paciencia, Dios va a escuchar tu clamor. Si esperas con paciencia, Dios va a secar tus lágrimas. Dios te va a levantar. Dios te va a dar una fuerza nueva y sabrás que Dios te habló en este tiempo. Porque esta palabra es para que tú puedas comprender que en el proceso no estás solo, no estás sola. Dios está contigo para ayudarte, para levantarte, para sanarte, para restaurar todo lo que está caído en tu vida, en tu casa y en tu familia. Dice que Dios lo sacó de una situación bien difícil y lo mantuvo a salvo. Por eso Él lo coloca en la roca. La roca es Cristo. Cristo es el único que nos va a ayudar a nosotros a salir de todas las circunstancias duras y difíciles que podemos pasar todos los días de nuestra vida, ¿sabes? Cuando dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la peña. Estos son grandes beneficios que recibió David, pero que también puedes recibir tú en el día de hoy. Los beneficios de la paciencia, los beneficios de la confianza, los beneficios de la espera en Dios en nuestra vida son maravillosos. Son aquellos donde Dios sigue obrando milagros en cada una de nuestras vidas, como lo hizo con David. Si lo hizo con David, contigo y conmigo, también Dios lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? No, él lo estaba liberando en este momento de la situación actual que él tenía, pero ya él le había dado muchas liberaciones anteriores a David y David lo reconocía. Por eso la primera parte, dando agradecimiento a Dios por todas las liberaciones que él había recibido de parte de Dios, como cuando lo liberó del lago cenagoso. Vamos ahora a ver qué es un lago cenagoso en nuestra vida personal. Cuando lo puso en un lugar más seguro. ¿Cuál fue el lugar seguro? La roca firme.
¿Cuál es tu lugar seguro y el mío, hermano, hermana? La roca firme que se llama Cristo. Ahí estamos seguros, ahí estamos completos, ahí no nos falta absolutamente nada. Y dice, y enderezó mis pasos. La bondad de Dios estaba con David porque puso los pies de David sobre la roca sólida. O decir, ¿sabes qué? Dios le estaba alineando la vida a David. Hermano, no es en las orillas del camino para seguir a Cristo, es en el centro. Caminar en el centro del camino para que tu pie no dé ni a la derecha ni a la izquierda, para que tu pie no dé al resbaladero. Por eso Dios te va por el camino, para colocarte en el día malo, en el día de la dificultad, en lo más alto de su tabernáculo. O si no, para colocarte en la tierra, en la roca firme que se llama Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. En lugares más seguros nos coloca Cristo. ¿Sabe? El lugar en que colocó en la roca firme es un lugar de seguridad, es un lugar de estabilidad, porque Dios nos quiere dar esa seguridad y esa estabilidad solo a través de Cristo a cada uno de nosotros. Esta roca, hermano, es la que usted y yo, en la cual debemos descansar todos los días de nuestra vida. En esa roca hay paz, hay amor, hay gracia, hay misericordia, hay bondad. Esa es la roca donde tú y yo debemos reposar todos los días de nuestra vida. Ahora, la oración de David por la liberación del proceso de la crisis que estaba pasando, sí fue contestada. Dios le respondió a David. ¿Pero por qué Dios le respondió a David? Tú dices, hermana, es que yo llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios que me responda y Dios no responde a la petición que yo le estoy haciendo o a la oración que yo le estoy haciendo. Yo le digo algo. Para que Dios responda, tenemos que comportarnos como David, en obediencia, sumiso al Señor, cantando al Señor, alabando al Señor, buscando tiempo de comunión, de coinonía con Dios. Y entonces Dios podrá responder todas las oraciones que nosotros le estamos pidiendo en el día de hoy. Ahora, ¿qué significa el lodo cenagoso? El lodo, hermano, es un lugar húmedo, dice aquí la Escritura, profundo, espeso. Dice además que es pegajoso y muy difícilmente usted puede salir de ese lodo si no tiene la ayuda. ¿Qué te quiero decir? En el proceso en que estás, si tú no aprendes, porque el lodo cenagoso es el proceso que está, la dificultad, el problema, que no ves salida por ninguna parte, que todas las puertas las tienes cerradas, no sabes para dónde coger, si a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, no sabes qué hacer con tu vida, no encuentras una satisfacción personal, no encuentras un apoyo en ninguna parte. Ese es estar en el lodo cenagoso. Y si tú no buscas la ayuda, nunca vas a salir de ahí. David buscó la ayuda del cielo. David le clamó a Dios y aprendió a confiar en que en un momento preciso Dios tendría una respuesta para él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender en este tiempo. Que no importa cuán grande sea mi crisis, yo sigo esperando en Dios. Cuán grande sea mi tribulación, yo sigo confiando en Dios. Porque sé que de allá arriba viene mi socorro. ¿De dónde viene el socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá viene mi socorro, del cielo. Todas las bendiciones vienen de arriba, mi hermano, de arriba. Siga clamando al cielo para que los cielos se abran y venga la bendición que usted está esperando. Yo le digo algo, hermano. El lodo atrapa a todo aquel que cae en él. A todo el que cae en ese lodo lo atrapa. Y si no hay ayuda, usted va a terminar en eso. Pero si viene la ayuda, que usted clame y usted pida, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Si llega el clamor a tu corazón hacia Dios, va a haber una respuesta favorable para tu vida personal. ¿Qué describe el lodo? Una situación crítica, una situación desesperante, una situación en que te estás ahogando con todos los problemas, con todas las preocupaciones, con todas las situaciones que puedas estar viviendo en ese momento. Una situación de peligro, tu vida está en peligro, tu familia está en peligro. Eso es estar en el lodo cenagoso, hermano. ¿Sabes? De algo que no te puedes escapar sin la ayuda de Dios. Por eso es importante buscar nosotros ese Dios todopoderoso, lleno de bondad y de amor. David lo describe aquí como ese Dios bondadoso, ese Dios amoroso que se compadece de cada uno de nosotros para resolver
la circunstancia por la cual estamos pasando. ¿Sabes qué? Tú por ti mismo no te puedes escapar, ni yo tampoco. David no pudo por sí mismo. Tuvo que Dios ayudarlo a salir, como quiere Dios ayudarte a ti y a mí a salir de cualquier crisis o de cualquier tribulación por la cual estamos pasando en este tiempo. Necesitamos, hermano, hermana querida, la ayuda de Dios para salir de este proceso. La Biblia revela algo muy importante sobre que el lodo trae sanidad y trae un nuevo comienzo. ¿Por qué trae sanidad? Porque puede resolver todas las situaciones que tienes y te da la oportunidad de tener un nuevo comienzo en tu vida. Ya no vas a volver atrás, sino que vas a avanzar en lo nuevo que Dios tiene para ti. Vámonos al Salmo 55, versículo del 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Mire usted la confianza que David tiene en Dios. David está diciendo algo muy importante en el Salmo que acabamos de leer. David le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Él empieza el Salmo diciendo, escúchame Dios el clamor, escucha mi voz Señor, estoy en un proceso, Dios, necesito tu ayuda. Así comienza este Salmo. Pero en el 16 lo dice claramente cuando él le dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, yo no le voy a clamar a más nadie, yo no voy a tocar puertas, yo voy a clamar al cielo, para que el cielo se abra y yo pueda recibir las bendiciones que estoy esperando. Y sabe que si yo toco al cielo, yo sé que Dios me va a salvar, tanto mi alma como cualquier proceso de la vida que yo esté pasando. Eso era lo que estaba diciendo David. Además dice, tarde y mañana, a mediodía oraré y clamaré. Entonces, en todo el tiempo David estaba orando, clamando, suplicándole a Dios en el proceso que él estaba pasando. ¿Y qué hizo Dios? Como vio ese corazón de David, como dice la Biblia que tiene el corazón como Dios, como vio ese corazón que estaba seguro, confiado, esperando en la respuesta de Dios, dice aquí la Escritura, que puso en mi boca cántico nuevo. David dice, ¿sabes qué hizo Dios? Puso en mi boca cántico nuevo. Ese cántico nuevo viene con la unción del Espíritu Santo. Y ese cántico nuevo no es que tú lo estés preparando y lo vas a cantar, eso viene del cielo. Viene definitivamente del cielo a tu alma, a tu ser, a tu espíritu. Y por eso cantas con una voz angelical, con unas palabras que tú ni siquiera sabes qué es lo que vas a decir, porque eso se llama cántico nuevo y solamente viene de parte de Dios. Y David declara aquí, ese cántico lo puso Dios en mi boca. Él fue el que me abrió la boca y yo canté ese nuevo canto que Dios había colocado en mi corazón. Pero ¿saben una cosa? Se cree que este salmo fue el cántico nuevo que Dios puso en él, porque si usted lee todo el Salmo completo, se va a dar cuenta de cómo él exaltaba a Dios en medio de todas las crisis y en medio de todos los problemas. Porque es que cuando tú y yo estamos en crisis, lo que tenemos que hacer es alabar y adorar a Dios en todos los momentos de nuestra vida. Él decía que de tarde, de día, de mediodía, en todos los momentos, él estaba clamando, él estaba orando, él estaba cantándole al Señor en los procesos de su vida. Dios inspira cánticos y palabras de alabanza en cada uno de nosotros, todos los que vivimos caminando pacientemente esperando las respuestas de Dios. Y suena casi egoísta, hermano, cuando comprendemos lo bueno y lo correcto que es para nosotros alabar al Señor, porque es bueno que tú y yo alabemos al Señor, y es correcto como hijos de Dios alabar al Señor en todos los momentos de nuestra vida, alabar al Redentor, al Libertador, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de bondad. En todo momento nosotros tenemos que alabarlo con todo nuestro corazón. Entonces, cuando una persona ha pasado por crisis fuertes y ha recibido respuesta de parte de Dios, es una persona que canta todo el tiempo. Una persona que siempre está alabando a Dios, siempre tiene una gratificación a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él hasta el momento en que él está caminando en la vida, en su vida personal. Por eso no tenemos que ser desagradecidos a Dios. Cuando nosotros cantamos, alabamos al Señor, estamos haciendo doble, estamos orando y estamos cantando. Entonces, hermanos, los cánticos son una reverencia a Dios de adoración que sale de nuestra alma. Entonces, el canto
tiene también siempre cuando estamos esperando a Dios, cuando estamos creyendo que Dios va a hacer algo maravilloso en el proceso que nosotros estamos pasando en nuestra vida y cuando también nosotros hacemos la voluntad de Dios. Es que, hermano, independientemente de todo, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios en y a través del sufrimiento. No importa que estés sufriendo, alaba a Dios, sea obediente, esté sumiso a la voluntad de Dios. Porque no es cuando ya terminaste el sufrimiento, es en y a través del sufrimiento. O sea, todo el tiempo, de todo lo que yo estoy viviendo, como lo hizo David, todo el tiempo lo que estaba viviendo, siempre tenía cántico nuevo para el Señor. Ve lo que dice Salmo 125, 1 y 2. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. hermano, estamos rodeados de la protección de Dios, ahora y para siempre. Pero te digo que muchos, hermanos, dice, verán muchos y temerán. Ese es el objetivo. Que vieran, mira, David, cómo Dios lo respaldó en todas las guerras. Y todo el mundo decía, ese es el Dios de Israel, porque lo verán mucho y temerán al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted alaba a Dios, adora a Dios, tiene una vida de comunión con Dios. Muchos van a notar la diferencia en ti y sabrán que eres un verdadero hijo o una hija verdadera de Dios. Todo el mundo, porque Dios mostrará la gracia que ha puesto en tu vida y la gracia que pone en la vida de cada uno de nosotros. Dios lo hace, hermano. Él hace la diferencia, hermano. Por eso confiarán en Dios. ¿Por qué? Porque David les mostró el poder de Dios. Les habló de todo lo que Dios había hecho por él y cómo Dios lo había sacado de ese pozo cenagoso en que él se encontró debido a las crisis y las tribulaciones que pudo vivir en ese tiempo. Entonces, confiar en Dios es la evidencia, pero no la esencia de la salvación. Cuando yo confío en Dios, evidentemente voy a mostrar que soy una persona salva, porque estoy confiando en el poder de Dios, en el amor de Dios. Por eso no es la esencia de la salvación. Hermano, solo el verdadero creyente, el que ha sido redimido y el que ha sido apartado de las garras de Satanás, puede alabar a Dios con toda su alma y puede vivir para Dios y puede confiar plenamente en el Dios de Israel. Segundo, David expresa su esperanza en Dios, confiando en el que Dios cuida a su pueblo. Vámonos al Salmo 40, versículos 4 y 5. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hermano, bienaventurado el hombre o la mujer que puso su confianza en Dios. Esto es un pensamiento también natural en nosotros, que lo oímos una y otra vez, hermano. Pero a David le fluye, él lo habla, él lo declara, él se lo muestra a los demás, hermanos, porque él acababa de experimentar una maravillosa bendición de parte de Dios. Qué bueno que cuando Dios le haga un milagro, usted pueda testificar del milagro que Dios hizo en su vida. Hermano, dar testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en nosotros es fundamental en un verdadero creyente, en un verdadero hijo de Dios. Porque los testimonios van a hacer que otras personas se conviertan al Señor. El testimonio de David hizo que muchas personas se convirtieran para la gloria del Señor. Y sigue hasta el día de hoy que estamos estudiando la vida de David. Siempre que se mete de lleno en la palabra, va a aprender cosas maravillosas a través de la vida de David. Entonces, sabía por experiencia que la confianza en Dios es fundamental en nosotros. Además dice, como se demuestra, hermano, en un pensamiento persistente en el Señor. Cuando yo estoy confiando en Dios, mi pensamiento siempre está en primer lugar Dios. Siempre que voy a hablar Dios, salen palabras que vienen del corazón hacia Dios. Porque permanecemos en Dios, caminamos con Dios, hermano. Por eso es una bienaventuranza que Dios nos ha regalado y que David pudo
experimentarla en su vida personal. Mira lo que dice el Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Por eso él cantaba cánticos y cánticos y cánticos al Señor. Acuérdense que David danzaba y danzaba y alababa al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho muchas victorias en la vida de David. Y Dios te ha dado a ti muchas victorias, sino que muchas veces nos estancamos y no hacemos énfasis en todas las bendiciones que Dios nos regala para poder vivir una vida placentera en Cristo Jesús, en Cristo, siendo obediente, animándonos todos los días a uno y a otro hermano sobre las victorias que ya Dios te ha dado a ti, para que ellos también puedan recibir las mismas victorias que Dios te dio a ti en cada proceso de tu vida. Entonces, es ser bienaventurado, porque David estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes? Esperé pacientemente a Dios y Él tuvo compasión de mí, Él me ayudó, Él me tendió la mano y yo me pude levantar en el proceso en que me encontraba. Si tú confías plenamente en Dios, Él te va a levantar en ese proceso en que te encuentras, Él te va a ayudar, Él te va a extender la mano para ayudarte a levantar en cada circunstancia de tu vida. ¿Qué significa bienaventurado bíblicamente? ¿Qué significa? Un gozo profundo en el alma. Que a pesar de todas las cosas, tú te gozas en el Señor. Tienes una felicidad plena. No es algo inventado, no es algo que apareció por ahí. Y es una satisfacción que proviene de tu interior, de tu parte interna y se expresa en tu parte externa. Todo el mundo va a ver tu felicidad. ¿Por qué? Porque lo vas a demostrar. Porque es que te brota, te sale de adentro la felicidad que Dios pone en nuestra vida. No es una simple emoción, hermano. La felicidad de la que yo te hablo aquí en la Biblia no es una simple emoción que tuviste contento un ratito y cuando ya te fuiste te olvidaste de lo contento que estuviste. No, hermano, es que el gozo del Señor permanece por siempre en el corazón de cada uno de nosotros, porque el gozo del Señor no es pasajero, el gozo del Señor es eterno. Por eso una de las virtudes del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? El gozo. El gozo debe permanecer en un hijo de Dios. El fruto del Espíritu Santo tiene 9 virtudes y una de ellas es el gozo, que debe permanecer en ti, en mí, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos. ¿Sabes? Es un estado de bienestar espiritual. Ahí tú te sientes con gozo, con alegría, sientes algo que estás experimentando en el Espíritu, porque lo estás recibiendo y lo estás dando en la presencia del Señor. Además sientes una prosperidad. No te estoy hablando de platica, te estoy hablando de esa prosperidad espiritual que se produce en nosotros a través de crecer en el Señor, estudiando la palabra, congregándote, ayunando, alabando, adorando al Señor, haciendo lo que Dios dice que son las armas espirituales para un verdadero cristiano, hermano. Entonces, bienaventurado es todo aquel que teme al Señor. ¿Tú quieres ser bienaventurado? Empieza a temerle al Señor. Ya te digo que el temor al Señor no es miedo, es respeto, es reverencia a Dios, porque Él es el Dios y el único que merece nuestra reverencia. Mira, un hombre pobre como Lázaro, un hombre odiado como Mardoqueo, un hombre enfermo como Ezequías, un hombre solitario como Elías, dice aquí la Escritura. Pero mientras estén agarrados de la mano de Dios, ellos nunca se van a perder de la bendición, ¿sabes? De estar incluidos en los bienaventurados del Señor. Las cosas externas no te van a impedir a ti recibir el bienaventurado de parte de Dios, porque en el mundo tendremos aflicción, pero recordemos que Dios nos ayudará a salir porque Él ha vencido al mundo. Entonces, hermanos, las cosas que nosotros podemos experimentar externamente nunca nos van a impedir a nosotros de experimentar ser un bienaventurado, bienaventurada, hija de Dios o hijo de Dios. Ahora, Dios no mira a los soberbios. Y por eso aquí de pronto David, como él conocía la palabra, David pudo no estar tan metido con esas personas, separados de esas personas, y eso producía molestia en las personas.
Pero David sabía que Dios dijo que no estuviéramos con esas personas, apartados de esas personas, dice la Escritura. ¿Sabes? También de las personas mentirosas. Uno no le agrada que una persona sea tan mentirosa. A veces uno quiere ayudarlos, enseñarles, pero muchas veces ellos no aceptan la enseñanza, no aceptan la corrección que podemos darle para que se aparten de tanta mentira. Llega un momento que dicen tanta mentira que se vuelven un saco de mentiras y caen en su propio pecado. ¿Por qué? Porque para decir una mentira y vuelve a repetirla, tiene que tapar con otra mentira y tiene que tapar y se va convirtiendo en un saco de mentiras. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces debemos de ser orgullosos, debemos de dejar de ser soberbios, dejemos de ser altivos y aceptemos vivir en la voluntad del Señor. Aceptemos estar unidos en una misma fe con el Señor. ¿Sabe? Yo le digo algo, hermano, las aflicciones internas, las que están dentro de nosotros, las ponemos en las manos de Dios. Y Dios nos va a poder ayudar, como hizo David. Puso su aflicción en las manos del Señor y fue ayudado por Dios. Pero cuando tú le pongas la aflicción en las manos del Señor, no que quiera que Dios, ya, Señor, ya, dame la respuesta. No. ¿Quién sabe cuánto esperó David? Porque dice, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó mi clamor. Pacientemente, o sea que tuvo un tiempo, un compás de espera bastante largo para recibir la respuesta que venía de parte del Señor. Entonces, Salmo 138, 6, mira lo que dice. Porque Jehová es el excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Altivo lo mira de lejos. El altivo es una persona soberbia, es una persona orgullosa. A ellos Dios los mira de lejos. Y aquí lo sabía perfectamente David. Por eso él se conectó en la confianza en Dios, pero en la conducta moral. Mostrando su conducta moral. Porque él tuvo altibajos, tuvo caída, pero siempre se arrepintió delante del Señor y nunca más cometió el mismo error. El problema del ser humano es que hoy le piden perdón al Señor. Y pasan 2 o 3 días y vuelven y caen en el mismo pecado. Y vuelven y caen en el mismo pecado. O sea, no es arrepentirse. El arrepentimiento de David era un arrepentimiento genuino. Por eso vuelvo y te repito que la Biblia dice que tuvo el corazón como el de Dios. Porque era hermoso ver a David cuando se arrepentía definitivamente delante del Señor. Ahora, la otra que tenía él era la capacidad para discernir y para juzgar el carácter de los demás y actuar de manera apropiada con ellos. Es decir, no los estaba juzgando de una manera impropia, sino al contrario, de una manera de enseñanza, de amor, para traerlos a la presencia del Señor. ¿Sabes? Dios no mira a los soberbios, que lo dice Isaías 37. Mira que aquí se convirtió esta palabra en un apodo a Egipto. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Entonces, yo le dije, ¿usted para qué le piden ayuda a los egipcios? ¿Sabes qué? Ellos tuvieron un apodo, se llama el fanfarrón vacío. O sea, no te pueden dar nada porque ellos no tienen a Dios en su corazón. No te pueden dar absolutamente nada en esa época, ¿no? Por eso usted tiene que buscar a personas que sean del Señor, que hablen del Señor, que busquen al Señor, pero que la palabra la pongan en práctica en su vida personal, que sean testimonio del Dios aquí en la tierra. No que lleven la Biblia debajo del brazo, sino que practiquen lo que predican. De eso está hablando esta palabra. Entonces, muchas obras maravillosas hizo Dios y los pensamientos para su pueblo eran lo mejor, dice aquí la Escritura. David sabía que Dios pensaba en él, pero también pensaba en el pueblo, porque Dios los quería ayudar. Y los pensamientos de Dios eran favorablemente para ellos, para ayudarlos. Mire cuánto Dios metió la mano por el pueblo de Israel, lo sigue metiendo en el día de hoy, porque el pueblo de Dios de Israel, Él lo cuida como la niña de sus ojos. Por eso nosotros amamos a Israel, porque ellos son el pueblo escogido por Dios. Dios los levantó como una nación santa.
Y por eso nosotros los creyentes tenemos que amar a Israel, orar por Israel, levantar el nombre de Dios en Israel, para que la gloria de Dios se manifieste nuevamente en Israel. Entonces los pensamientos de nosotros son muy maravillosos, sí, pero más maravillosos son los pensamientos que Dios tiene por nosotros. Son inalcanzables los pensamientos que Dios tiene. Dios, así como los rayos del sol, así de rápido que vienen y se van, así son los pensamientos de Dios, incontables. No podemos manejarlos, no podemos saber a la verdad cuántos pensamientos se derraman del corazón de Dios para con cada uno de nosotros, para todo su pueblo, porque Dios sí piensa en su pueblo y Dios actúa en su pueblo, porque Dios ama a su pueblo, hermano. Nosotros también somos pueblo de Dios. Fuimos atraídos por la sangre del Cordero. Fuimos llamados a servirle con todo nuestro corazón. Entonces, hermano, Dios tiene muchos pensamientos sobre ti y sobre mí, muchísimos. Pero nosotros no podemos contarlos, no sabemos cuántos son los pensamientos que Dios tiene por nosotros. Pero sí sé que Dios tiene pensamientos para ti, para mí, un pensamiento de gracia seguido de otro de gracia y de mayor gracia para bendecirnos plenamente a cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice claramente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Él son para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Son pensamientos de paz, de tranquilidad, de reposo. Eso es lo que quiere que tengamos tú y yo en nuestra vida personal. Tercero, David expresa su esperanza en Dios, confiando en la grandeza de Él. Confiando en su grandeza. Salmo 40, versículo del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mira, David pensaba que alabar a Dios era engrandecer a Dios. Es decir, agrandando a Dios. Es presunción de nosotros, de cada uno de nosotros, que creemos que si alabamos y alabamos a Dios, lo estamos agrandando a Dios. Pero en realidad, engrandecer no agranda un objeto. Engrandecer a Dios tampoco lo va a agrandar de ninguna manera, porque Dios es grande, Él es poderoso. No lo va a hacer más grande porque yo le adore de la manera que yo quiera. Nunca lo voy a engrandecer más de lo que Dios es. Pero hermano, engrandecer a alguien, dice aquí la Escritura, es percibirlo como más grande. Solamente lo percibes, pero no lo es. Pero en cambio yo debo todos los días, aquí dice la Escritura, respecto a Dios, es percibirlo como el Dios bien grande, el Dios más grande que existe, el Dios más poderoso que existe. No sé si me has comprendido esta parte del mensaje. Yo no puedo engrandecer a Dios nunca, porque Él es Dios muy grande. Y porque yo lo quiero engrandecer, lo voy a engrandecer. Pero sí puedo percibir en mi vida personal la grandeza de Dios, lo inefable de Dios, la belleza de Dios, sí lo puedo percibir en el alma, en el espíritu. A eso me refiero en esta parte. Entonces David entendía el sentido relativo que Dios quería, porque dice: no quiero sacrificios ni holocausto. Dios no quería sacrificios de animales. Dios lo que quería, hombres y mujeres siervos de Él, que le sirvieran con amor, dice aquí la Escritura. Siervos que estuvieran dispuestos, como hoy también lo quiere, hermano. Siervos que estuvieran rendidos delante de su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere otros sacrificios, hermano. Por más que usted haga, Dios no recibe sacrificio. Dios recibe un servicio de amor a Él. El que usted se rinda en la presencia del Señor. David actuaba desde lo más profundo del corazón de Él para agradar a Dios. Cuando tú y yo actuamos de esa manera, estamos agradando a Dios, como lo hizo David también. Estamos llamados a agradar a Dios.
en el servicio, en rendirnos, en levantar nuestras manos al cielo, declarando su grandeza, su magnificencia y su poder en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué hace Dios? Que valora un corazón obediente, un corazón sumiso a Él. Eso es lo que Dios valora, no los sacrificios, sino que tú voluntariamente vayas donde Él. Por eso David decía, la ley tuya está en mi corazón. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. Tú debes guardarla, escribirla en la tabla de tu corazón para que cada vez que hablemos palabras de bendición, palabras de amor, porque nuestro corazón está lleno de palabras de Dios, hermano. Y tengo que mostrar la importante que es la obediencia interna, la que está dentro de mí, en mi alma, en mi espíritu. Esa es la que yo tengo que mostrar, además de mostrar esa parte, tengo que mostrar que esa parte interna es sincera, es limpia delante de la presencia del Señor. ¿Qué resaltan estos versículos que vamos a leer ahora? La relevancia de una relación que podamos tener nosotros de intimidad con Dios. ¿Basada en qué? En la obediencia. ¿Y dónde podemos obedecer a Dios? A través de la palabra. Mira que el Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra está tan escrita que cuando yo voy a expresar algo que no es de Dios, yo me quedo callada, no expreso nada, voy al cielo y digo, Señor, perdona por ese pensamiento que vino a mi mente, porque tu palabra está escrita en mi corazón y yo debo hablar conforme a tu palabra, Señor. Eso tenemos que hacerlo nosotros todos los momentos de nuestra vida. Además, ¿sabes qué? Cuando yo tengo esa palabra escrita en mi corazón, yo tengo la disposición de obedecer y tengo la voluntad para obedecer a Dios en todo lo que Dios me enseña a través de la Escritura. También declara que David se regocijaba guardando esa palabra de Dios en el corazón. Él pasaba tiempos de paz, de felicidad, porque sabía que en su corazón estaba atesorando la palabra que Dios les enseñaba a cada uno de ellos. Por eso, hermano, todo lo que recibas, todo lo que aprendes de la palabra, atesóralo en tu corazón, porque como David, la ley estaba escrita en el corazón, y cuando la ley de Dios está escrita en tu corazón o en el mío, nosotros vamos a actuar diferente a como el mundo actúa. Por eso Dios nos va santificando a través de ¿qué? De la palabra de Dios. David no oculta la justicia de Dios, al contrario, él muestra que él fue justificado en su tiempo, porque la gracia de Dios se derramó sobre la vida de David. ¿Sabe qué proclamaba él? La fidelidad y la salvación que Dios le había dado a él en su tiempo, hermano. Y al pueblo también Dios le dio esa tremenda salvación. Uno pensaría que eso es amor propio, pero sí lo es, hermano, cuando amo la salvación. ¿Por qué amo la salvación? Porque Dios me dio la salvación. Porque la salvación viene de Dios. Y como yo amo a Dios, yo amo la salvación y valoro la salvación y cuido la salvación, porque fue un regalo gratuito que Dios me dio a mí, que Dios también te dio a ti, a todo aquel que ha creído en Cristo, aquel que sigue creyendo en Cristo y que lo ha recibido en su corazón. Esos son los que deben cuidar la gran salvación que Dios le ha dado. ¿Cuál es el carácter de nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Hermano, lo dice claramente aquí: amar la salvación que Dios nos dio, porque fue un sacrificio de sangre. El precio fue de sangre. Y a ti y a mí no nos costó absolutamente nada. Perdonó nuestros pecados, nos lavó, nos limpió y nos hizo aceptos delante de la presencia de Dios. Y David también recibió bendición y estuvo delante de la presencia del Señor en su tiempo, porque él reconoció que Dios era el Dios de su vida, el Dios de su corazón, el Dios que él amaba, el Dios a que él le servía. Y aunque dice que aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mira la seguridad que tenía de que Dios iba a pensar en él. Esa es la misma seguridad que tú y yo tenemos que tener en eso. Aunque estemos afligidos con problemas, con circunstancias, Dios va a pensar en nosotros. ¿Sabes una cosa? Confiaba tanto David en Dios que pudo combinar el sentido
de gran gozo con la evaluación realista que hizo, hermano, de la necesidad del presente. O sea, estaba con gran gozo, pero la realidad de él, que aún con ese gozo, él tenía un problema grande, pero sabía que ese problema iba a ser resuelto gracias al amor y el apoyo incondicional que Dios le dio a David en el proceso. Y ese apoyo incondicional también Dios te lo va a dar a ti y me lo va a dar a mí en el proceso por el cual estamos viviendo en este día. Yo te digo en esta noche, no importa cuál sea tu crisis, no importa por lo que tú estás pasando en este día hoy, aprende de David a esperar y a confiar en Dios. Aprende de David. Como yo estoy aprendiendo de David a esperar y a confiar única y exclusivamente en Dios. Él siempre va a tener la respuesta correcta al problema que tú y yo, o a la crisis o a la tribulación que tú y yo estemos pasando por este tiempo. Él viene con la respuesta exacta, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Pero aparentemente, parece que Dios demorara en el proceso. Yo te dice, hermana, pero ya yo tengo 1 año, 2 años, 3 años. Hermana, pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor. Hoy lo estamos aprendiendo. Vamos a seguir orando, alabando, gozándonos con el Señor en cada proceso de nuestra vida. Pero Él espera que tú y que yo, hermano, estemos preparados para recibir la respuesta al clamor que le estamos haciendo en el día de hoy. Mira lo que dice Isaías 41:10. Pero si te digo algo, Dios sí tiene una ayuda para ti. Espera esa ayuda. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí tienes la respuesta. Dice, yo siempre estaré contigo y te voy a ayudar. Dios lo acaba de decir a través de este versículo bíblico. Mira, Dios pensaba en ti. Él todavía piensa hoy en ti. Créeme lo que así es. Cuando Él piensa, dice aquí la Escritura, en sus hijos, Él también piensa en ti porque tú eres hijo. Cuando Él piensa en los justificados, Él también piensa en ti porque tú fuiste justificado. Mira que Dios piensa en todos los momentos de nuestra vida. Él piensa en ti. Puedes captar en esta noche este pensamiento. Dios está pensando en ti, hermano. El Padre Eterno siempre, pero óyeme bien, siempre piensa en ti. No creas que Dios se ha olvidado de ti. Aun cuando tú no ames y busques de Dios, Él piensa en ti. Y Él está a la espera que un día vuelvas en sí y te arrepientas de tus pecados y busques su presencia. Y entonces sabrás que Dios sí estaba pensando en ti porque te llama con cuerdas de amor a su presencia. Amén. Hermanos, bendiciones. Gracias por estar con nosotros compartiendo este mensaje.